Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto volver a compartir con ustedes en este espacio, hoy con el tema mitos y realidades de la evaluación docente en la UCR. Vamos a pasar. Vamos a ver, muy buenas tardes. No sé si se escuchó anteriormente. Es un gusto volver a compartir con ustedes en este espacio, hoy con el tema mitos y realidades de la evaluación docente en la UCR. Pasamos. Ajá. Hablaremos sobre estos 10 mitos. Vamos a ir aclarando cada uno de ellos con el entendido de que este tema es muy importante porque la evaluación del desempeño docente suele estar rodeada de algunas ideas preconcebidas o de dichos que simplemente se vuelven populares, pero que no necesariamente tienen validez, justificación o fundamento, por lo que en esta tarde ofreceremos datos y argumentos que aclaran 10 de los principales mitos que se tienen respecto a la evaluación del desempeño docente y se compararán con lo que ocurre realmente en la Universidad de Costa Rica. Pasamos. El primero de estos mitos se refiere a que el estudiantado no tiene suficiente criterio para evaluar al personal docente. Para explicar este mito, entonces, debemos empezar por recuperar lo que significa evaluación. Y bueno, una de las definiciones más básicas nos indica que la evaluación se asocia a una serie de términos tales como estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Más específicamente, estimar se refiere a creer o considerar que algo es de una determinada manera. Apreciar se refiere a percibir algo a través de los sentidos o de la mente. Y esto es muy importante tenerlo presente porque la población estudiantil lo que hace precisamente es percibir, como explicaremos más adelante. Y calcular, que se refiere a considerar, reflexionar algo con atención y cuidado para encontrar el grado de utilidad o aptitud que se tiene para satisfacer las necesidades. Pasamos. Y entonces, considerando esta noción de evaluación, vamos a aclarar primero que en la UCR la evaluación del desempeño docente en el ejercicio de la enseñanza y en ese rol de facilitador de experiencias de aprendizaje, tradicionalmente la ha realizado el estudiantado, que es quien emite calificaciones a partir de su percepción, y esto es importante, ¿verdad? A partir de su percepción del desempeño sobre ciertas capacidades que observa en el profesorado, partiendo de la premisa de que el estudiantado sí tiene criterio acerca de algunos aspectos del desempeño docente, aunque no de todos, claro está, pero sí tiene criterio en su calidad de sujeto directo de la acción formativa y como la fuente por excelencia encargada de percibir sus propios aprendizajes y de emitir su opinión acerca de las buenas o de las malas prácticas pedagógicas. Y esto es lo que se hace por medio del cuestionario de evaluación que es facilitado por el CEA. Recordemos que en la quinta sesión de Conectando con el CEA nos referimos a los aspectos del desempeño docente que se miden en el cuestionario, que ha sido un cuestionario cuidadosamente construido con base en la teoría, en consultas, en revisión bibliográfica, que evita preguntas estereotipadas y que además cuenta con mediciones de validez y confiabilidad. Entonces, tradicionalmente en la UCR se ha llamado evaluación docente a la realizada por el alumnado, aunque existen otras fuentes de información o podrían existir otras fuentes de información o de evaluación docente, tales como la autoevaluación, la evaluación por pares,
la evaluación por jefatura, la observación en el aula, el portafolio, por mencionar algunas, y que por cierto, todas estas también se basan en percepciones. ¿Pasamos? Otros datos por considerar se refieren a que cuando el estudiantado llega a la universidad ya cuenta con al menos 11 años de escolaridad y de haber sido sometido a procesos de evaluación, por lo que se considera que ya cuenta con una conceptualización de lo que significa evaluar. En la universidad, por ejemplo, se trata de un estudiantado que ha sido seleccionado por sus altas notas en el cuarto ciclo de educación secundaria y por su buen desempeño en el examen de admisión. Y como ya decía antes, se trata de un estudiantado que tiene de primera mano información sobre lo que ocurre en el aula. ¿Seguimos? Okay. De tal manera que para el primer mito que dice que el estudiantado no tiene suficiente criterio para evaluar al personal docente, la realidad es que siendo la evaluación docente un proceso social que conlleva la recolección de percepciones, la calificación emitida por estudiantes se enfoca en desempeños que el estudiantado sí está en capacidad de valorar o de percibir. Seguimos. Entonces, el segundo mito se refiere a que el personal docente obtiene bajas notas en su calificación porque es exigente. O en otras palabras, que docentes exigentes tienen bajas notas en la evaluación. Al respecto, se le preguntó al estudiantado que calificara al profesorado en cuanto a si era muy exigente, algo exigente, poco exigente y nada exigente, que son los descriptores que ustedes ven acá en este gráfico, en el eje Y. Y se cruzó con la nota obtenida por la persona docente en la evaluación, que se visualiza en el eje X. Entonces, en este gráfico se muestra el cruce de variables entre la nota que obtiene el personal docente y su nivel de exigencia. Y se puede observar que en realidad el profesorado considerado por la población estudiantil como muy o algo exigente, que se representa en estas dos primeras barras, obtiene notas mayores que el profesorado poco o nada exigente. ¿Seguimos? Además, si observamos la distribución porcentual del estudiantado de acuerdo con su actitud hacia el curso, vamos a ver que el estudiantado que al inicio del curso tenía interés y lo mantiene, que se representa acá en este gráfico por las barras amarillas. Entonces, son estudiantes que al inicio del curso tenían interés y lo mantienen. Vemos que es mucho mayor ese porcentaje, ¿verdad? Para el caso del profesorado percibido como algo o muy exigente, que la población docente percibida como nada exigente, ¿verdad? Entonces, donde tenemos solo a un 12,5% frente a un 28% de estudiantes que mantienen el interés aun cuando percibe que su docente es muy exigente. Además, también se puede visualizar acá en este gráfico el estudiantado que al inicio del curso tenía interés, vamos a ver, sí, tenía interés y aumentó, que se representa acá por esta franja celeste, es mucho mayor para el caso del profesorado percibido como muy exigente. Es el 32% de estudiantes cuyo interés en el curso aumenta, aun cuando el profesorado es muy exigente, frente a un porcentaje mucho menor del 6,5%, ¿verdad? Que se ve por acá, cuando el profesorado es considerado como nada exigente. O lo que es lo mismo decir, entre más aumenta el nivel de exigencia, aumenta el porcentaje de estudiantes cuyo interés en el curso mejora, digamos, con respecto al inicio. Mientras que, por el contrario, el estudiantado que al principio tenía interés y lo perdió,
las barras azules, ahí ya nos vamos para las barras azules, se distribuye mayormente entre aquellos que consideran que el profesorado es nada exigente. Y bueno, un último dato también bastante revelador es que estudiantes que al principio no tenían interés, pero ahora sí, que están ahí por esas barritas grises, se presenta con mayor frecuencia entre quienes perciben algo de exigencia en el profesorado. Es un 10.3% versus quienes perciben nada de exigencia, que es un 3%. Entonces, pasamos. Ante el mito, entonces, que dice que el personal docente obtiene bajas notas porque es exigente, la realidad lo que demuestra es que el alumnado parece valorar la exigencia del profesorado, de manera que aquellas personas docentes consideradas como nada exigentes obtienen las notas más bajas en la evaluación de su desempeño, a la vez que parece influir de manera negativa en el interés de sus estudiantes por el curso. Bueno, para seguir con un tercer mito que hemos identificado desde la unidad de evaluación docente del CEA, es que el estudiantado usa la evaluación docente para perjudicar al profesorado que le pone bajas notas. Ese mito, bueno, tiene múltiples aristas, ¿verdad? Pero una manera de verificar qué tanto eso es así es con este gráfico que tiene bastante información. En el eje X vemos la nota final que el estudiante o la estudiante obtuvo en el curso. Las notas pueden ir desde 0 hasta 10, ¿verdad? Donde los estudiantes que aprueban el curso, los que tienen notas entre 7 o 10, según vemos en la parte de abajo del gráfico, ¿verdad? En el eje Y, prácticamente son los que tienden a responder la evaluación docente o los cuestionarios de evaluación docente. De hecho, de las respuestas que obtenemos, del total de respuestas que obtenemos, casi el 90% de esas respuestas es de personas que aprobaron los cursos, mientras que hacia la izquierda, ¿verdad? En la cola de esta distribución, vemos que el estudiantado que pierde el curso, que obtiene notas de 6.5 o menos, prácticamente no responde. Aún así, entonces, bueno, uno podría decir que las notas de evaluación docente se basan en estudiantes que aprueban el curso, en general, ¿verdad? Todo lo que, los datos que vayamos a ver es en general para toda la Universidad de Costa Rica, o evidentemente puede haber diferencias en algún tipo de cursos o con algún profesor o profesora particular, pero a nivel general, entonces tenemos que el estudiantado que pierde el curso tiende a no responder las evaluaciones, además de que la mayoría de los estudiantes también aprueban los cursos, ¿verdad? Entonces, esa es una información importante. Y en la parte de arriba vemos estas dos líneas, que el azul representa el promedio de nota de evaluación docente y la naranjada representa la mediana de nota de evaluación docente, y vemos en el eje Y, donde dice nota docente, que aún el estudiantado que responde que reprobó el curso, o sea, que tiene notas de 6.5 menos, le pone notas bastante altas al profesorado. Y el estudiantado que tiene notas de 7 a 10 también, digamos, le pone notas aún mayor, pero digamos es lo que uno esperaría, porque aquel estudiantado que, digamos, cuyas buenas notas son promovidas por el buen desempeño docente, le van a poner buenas notas. En todo caso, aquí vemos que no es cierto que el estudiantado que obtiene bajas notas en el curso le ponga bajas notas al profesorado a la hora de calificarlo. Y entonces, con respecto a este mito 3, que dice que el estudiantado usa la evaluación docente para perjudicar al profesorado que le pone bajas notas, podemos decir que en general no, la nota que obtiene el estudiantado en el curso no influye en la nota que le asigna al docente de ese curso. De hecho, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.187, de al menos en el 2019, pero es muy similar en otros ciclos lectivos. Por lo tanto, la correlación entre la nota del estudiantado y la nota del profesorado es relativamente baja, positiva, pero baja.
El siguiente mito, el mito número 4, sería que el estudiantado se espera que finalice el ciclo para calificar al profesorado, pues así conocen sus notas. Este cuarto mito está, digamos, relativamente relacionado con el anterior, ¿verdad? Porque algunas personas nos dicen que es que el estudiante se espera hasta saber su nota para saber si yo paso el curso, entonces le pongo cierta nota a la persona docente, y si saco otra nota, entonces le pongo, ¿verdad?, una nota diferente. Pero aquí vemos que en realidad las personas abajo, en el eje Y, tenemos la semana de evaluación docente. Desde el SEA nosotros enviamos múltiples recordatorios al estudiantado para que respondan los cuestionarios de evaluación docente. Según aquí vemos, hasta 11 semanas después, o sea, cada recordatorio se manda cada semana, digamos, y aún 11 semanas después de que se manda el primer correo electrónico, se están mandando recordatorios. Sin embargo, aquí vemos que a partir de la quinta semana que se envían recordatorios, el estudiantado ya tiende a no responder, que la mayoría, el 75%, responde en la primera semana, segunda, tercera o cuarta semana de evaluación. Esta semana de evaluación es diferente para cada unidad académica, porque algunas empiezan a evaluar antes, otras después, pero lo que sí es cierto es que estas 4 semanas generalmente son antes de que termine el ciclo lectivo, cuando el estudiantado todavía no tiene ciencia cierta de cuál va a ser esa nota que va a obtener en el curso. Entonces, en realidad, no es que el estudiantado se espera hasta el final, sino que apenas se le manda el cuestionario de evaluación docente, tiende a responderlo. Y como vemos arriba en las líneas que tenemos, la gris y la anaranjada, que nuevamente son el promedio y la mediana de evaluación docente, prácticamente no hay diferencias entre las notas que se ponen al inicio de la evaluación docente o hacia el final del periodo de la evaluación docente. El promedio sí tiende a aumentar un poquito, o sea, más bien los estudiantes que responden de últimos cuando ya saben si pasaron o perdieron el curso, ponen un poquito de mejor nota, digamos, que los que contestaron al principio, pero la diferencia es relativamente poca. Entonces, con respecto a este cuarto mito que dice que el estudiantado se espera que finalice el ciclo lectivo para calificar al profesorado, podemos decir que el estudiantado no parece esperarse a que termine el semestre, sino que tiende a responder tan pronto como se le envían los cuestionarios. En cuanto a las notas, no se observan grandes cambios conforme pasan las semanas de evaluación, especialmente a nivel de la mediana. Y un quinto mito que podemos identificar es que solo el personal docente que se lleva bien con sus estudiantes recibe buenas notas. Muchas veces se nos ha dicho que la evaluación docente es una especie de concurso de simpatía, donde si yo me llevo bien con mis estudiantes y soy así como, ¿verdad? Como más o menos como no muy estricta y muy simpática, ¿verdad? Entonces me van a poner buenas notas. Bueno, ya vimos que, según lo que explicaba Evelyn anteriormente, el profesorado exigente recibe mucho mejores notas que el profesorado nada exigente, ¿verdad? Que a veces esa exigencia también se asocia un poco a que si soy simpática, no soy simpática, ¿verdad? Pero no necesariamente están relacionados. Y en cuanto a este otro tema de que si soy, digamos, como que me llevo bien con los estudiantes, me ponen buenas notas, tenemos esta información en esta lámina donde al estudiantado se le pregunta que en general, ¿qué nota le pondría a su profesor o profesora? Esa nota que el estudiante o la estudiante tiene en su mente, ¿verdad?, a la hora de calificar y que resumiría digamos, que qué tan bien o qué tan mal está haciendo el profesor, digamos, a la hora de esa relación de enseñanza-aprendizaje con el estudiantado. Después correlacionamos esa nota general con las diferentes preguntas de la evaluación docente y vemos que esa nota general que daría el estudiantado al profesorado tiene alta correlación con estas variables, que con su forma de desarrollar, o sea, estas son las 5 variables que tienen más alta relación con la nota general. Esa nota que el estudiante tiene, digamos, en su mente, que es que con su forma de desarrollar el curso favorece la comprensión de la materia, expone los temas del curso en forma clara y precisa, se interesa por el aprendizaje del estudiantado, aclara satisfactoriamente las dudas que le plantea el estudiantado y que logra mantener la atención del grupo. Entonces, cuando una persona está pensando qué nota le voy a poner a mi docente, en lo que está pensando es principalmente es en estas 5 variables. Las variables que tienen relación con ese trato docente-estudiante también tienen una alta correlación y positiva, lo cual era de esperar, pero no son tan importantes como estas otras 5.
Le respeta a usted como persona, tiene una correlación de 0.626 y mantiene una relación de cortesía con el estudiantado, una correlación de 0.07. Nuevamente esto es para el 2019, pero en diferentes estudios que vamos haciendo ciclo con ciclo, nos encontramos que esta información se mantiene en el tiempo. Entonces, con respecto a este quinto ciclo, de que solo el personal docente que se lleva bien con sus estudiantes recibe buenas notas, entonces la realidad es que si bien es importante, la relación docente-estudiante no es la principal variable que el alumnado toma en cuenta al calificar al personal docente. Ahora con respecto al mito 6, que dice, las profesoras reciben notas más bajas que los profesores, podemos observar en el gráfico que hay una distribución porcentual del personal docente evaluado por conglomerado de pertenencia según sexo en el segundo semestre del 2018, donde tenemos 4 categorías que son muy buenos, buenos, regulares y deficientes. Y podemos observar que en la categoría de muy buenos, la mayor nota la obtienen las profesoras con un 62,8%. Caso contrario que se da en la categoría de deficiente, donde las profesoras obtienen una nota de un 2,3%. En el siguiente gráfico, donde podemos ver el promedio de nota docente según el sexo de estudiantes y docentes por área del 2019, tenemos un total donde tenemos la nota más alta, que es un 9,09, donde observamos que los estudiantes mujeres evalúan a docentes mujeres. La segunda nota más alta, que es un 9,04, observamos que el estudiante hombre más bien evalúa a docentes mujeres. Y la nota más baja la obtiene el estudiante hombre que evalúa a docente hombre. Podemos ver diferencias en el área de conocimiento como ingeniería, que su nota más alta, que corresponde a un 9,17, es el estudiante, es la docente mujer que está siendo evaluada por estudiantes hombres. A diferencia de otra área como artes y letras, donde podemos observar que la nota más alta, que es un 9,36, la obtienen los docentes hombres que están siendo calificados por estudiantes mujeres. Sí tenemos que tener claro que estas son diferencias mínimas y que es una tendencia. Continuamos. Entonces, para el mito 6, las profesoras reciben notas más bajas que los profesores. La realidad es que las profesoras tienden a recibir calificaciones más altas que los profesores, aunque las diferencias no son tan marcadas. En cuanto al mito 7, que dice el SEA devuelve los resultados muy tardes y ya no son de utilidad. Podemos observar que para el periodo del 1-2020, los oficios que manda el SEA empezaron a enviarse el 6 de junio del 2020 al 1 de septiembre de 2020. Y el segundo semestre del 4 de diciembre de 2020 al 24 de febrero de 2020. Es importante aquí tomar en cuenta que el semestre del 2021, el primer semestre del 2021, aún no habían empezado y aún así nosotros estábamos enviando todavía resultados y oficio y también trabajando con el tema de las evaluaciones de verano. Y aún es importante que quede claro que nosotros enviamos los oficios y que antes también se les envía a las unidades académicas los resultados a sus correos electrónicos. ¿Por qué es de utilidad? Sí es de utilidad porque tenemos que tener claro que la evaluación se centra en la mejora del desempeño del docente. Entonces, es de mejora tanto para el docente, es de utilidad, perdón, tanto para el docente como para la dirección, ya que para el docente puede mejorar en el siguiente semestre o en los semestres donde va a impartir las lecciones. Y para la dirección es de suma utilidad, ya que sirve para que tome decisiones, ya sea que invierta en talleres o en cursos que le ayuden al personal docente a mejorar a la hora de implementar sus clases. Nosotros como SEA les recomendamos que por favor envíen oportunamente a cada docente evaluado sus resultados. Nosotros enviamos resultados generales para la dirección académica y también enviamos resultados individuales para que sea enviado a cada docente. Entonces, el mito 7, que el SEA devuelve los resultados muy tarde y ya no son de utilidad,
La realidad es que se devuelve a cada unidad académica los resultados de evaluación docente a más tardar 2 meses después de terminado el ciclo lectivo, pero muchos son devueltos aún antes, aún con tiempo antes de que inicie el siguiente periodo. Bueno, sobre el mito 8 tenemos que el SEA no toma decisiones con base en los resultados. Aquí es importante ver que los directores y directoras de las unidades académicas tienen el papel de superior jerárquico de su personal docente. Este cargo asignado de superior jerárquico está establecido en el Estatuto Orgánico en los artículos 106 y 112. Y además, en la Ley General de Administración Pública quedan establecidas algunas de las potestades de los superiores jerárquicos. Alguna de ellas es el dar órdenes, el velar por el buen funcionamiento de las funciones y ejercer una potestad disciplinaria. Entonces, es la dirección de cada unidad académica el que tiene la responsabilidad del proceso de evaluación de su personal. Cuando así lo decide, una unidad académica puede solicitar el apoyo al SEA para realizar el proceso de evaluación docente. En ese caso, el SEA lo que daría es el apoyo, el acompañamiento y la guía durante todo el proceso. Hacemos el trabajo logístico de recoger todos los datos de la obtención de los resultados y de devolverlos a la unidad académica. Es la dirección de cada unidad académica, entonces, como superior jerárquico, el que toma las decisiones que considere pertinentes. Y si bien el SEA no es desde donde se toman las decisiones, apoya a las unidades académicas para que el proceso de evaluación docente sea de utilidad. Y bueno, como lo vimos, no nos corresponde entregar los resultados o hacer algo con los resultados. Sin embargo, velamos a lo largo de todo el año por el fortalecimiento del proceso. Por ejemplo, evaluamos un alrededor de 3.500 docentes y estos resultados se devuelven a las unidades académicas de manera expedita. Revisamos procedimientos para mejorarlos constantemente. El cuestionario también se ha mejorado cuando así ha sido necesario. También, dependiendo de las necesidades de las unidades académicas, hacemos metodologías alternativas, reportes más detallados y preguntas adicionales. Escribimos documentos con análisis de datos que sirven para informar y derribar mitos de lo que respecta a la evaluación. También algunos estudios adicionales como el estudio de virtualización del 2020. También atendemos solicitudes de información y resultados por parte de la comunidad universitaria. Proponemos textos para resoluciones de la Vicerrectoría de Docencia, revisamos cuestionarios alternativos y se brinda capacitación a las unidades académicas para el uso de Lime Survey, que es la plataforma que usamos para evaluación. También proveemos documentación técnica a toda la comunidad universitaria. Varios de estos productos que mencioné anteriormente los pueden encontrar en la página del SEA, sea.ucr.ac.cr. En la parte de evaluación docente se puede encontrar cómo entender los resultados de evaluación docente, esos que se entregan a cada uno de los docentes, cómo entender cuál es el promedio, cuál es la mediana, también qué hacer con esos resultados de evaluación docente y vienen los cuestionarios que utilizamos y otros artículos de mucho interés. Entonces, con respecto al mito 8, el SEA no toma decisiones con base en los resultados. La realidad es que al SEA no le corresponde tomar decisiones con respecto al resultado de cada docente, pues es competencia de la dirección de cada unidad académica. Sin embargo, la unidad de evaluación docente del SEA está en constante revisión de los procedimientos para mejorarlos y para ofrecer a la comunidad universitaria insumos con respecto al proceso. El mito 9 es la evaluación que realiza el SEA se olvida de actividades de investigación y acción social. Con respecto a este mito, nosotros reconocemos que la labor docente tiene muchos factores. La condición académica, el tiempo de servicio, experiencia universitaria, idiomas, investigación, acción social, participación en comisiones y muchos otros. Sin embargo, a nosotros, como pertenecemos a la Vicerrectoría de Docencia, la parte que nos compete es la de la enseñanza.
Además, bueno, existen las otras vicerrectorías, la que es de Acción Social y de Investigación, que le compete a esas áreas, y fueron creadas en el tercer Congreso Universitario. Además, el CEA, como oficina de la Vicerrectoría de Docencia, se encarga de diseñar metodologías y procedimientos para la evaluación docente en el ámbito de la enseñanza. Y reconocemos que esa enseñanza debería estar fortalecida por los procesos de investigación, acción social y otros que realice el personal docente. Entonces, con respecto a este mito, la evaluación que realiza el CEA se olvida de actividades de investigación y acción social. La realidad es que en el CEA se tiene clara la diversidad de ámbitos en los que desenvuelve el personal docente. Sin embargo, como parte de la Vicerrectoría de Docencia, le corresponde apoyar la evaluación en el ámbito de la enseñanza. Se espera que las demás actividades contribuyan al desempeño docente. El último mito que tenemos, el mito 10, es la evaluación docente no tiene utilidad. Aquí mencionamos esta cita de Tejedor 2012 que dice: la evaluación del profesorado no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas educativas que ayuden a su generalización. Como vemos, lo que se pretende es que el cuestionario y todo el proceso de evaluación docente sea visto como un proceso de mejora del docente, no como una forma de vigilar o de controlar o que tenga tal vez un efecto más punitivo. Reconocemos que para que se le dé este valor, ¿verdad? Y esta relevancia a la evaluación docente, y que sea visualizada como un proceso de mejora, es importante que existan varios factores. Uno de ellos es que haya una cultura evaluativa donde se reconozca por parte de toda la comunidad universitaria la importancia de la evaluación. También que la comunicación de los resultados se dé de la mejor forma, de una forma expedita, que haya un mayor diálogo y que se entreguen pues de mejor forma todos los resultados que nosotros entregamos a las unidades académicas. Y es muy importante el uso que se dé a esos resultados. Como mencionaba ya Ariane y mi compañera, es importante que estos resultados sirvan para que el director o la directora pueda hacer talleres, foros, capacitaciones que se vean reflejados en las evaluaciones docentes, tal vez donde haya una mayor debilidad que pueda servir para capacitar al personal. También consideramos que debe haber una transversalización en todo este proceso con la gestión del personal docente, desde la selección, que haya un proceso de evaluación y que continúe un proceso de formación a lo largo de su carrera docente. Y bueno, para que la evaluación docente tenga repercusión, debe haber un compromiso por parte de toda la comunidad universitaria, desde las autoridades universitarias, para que estos les sirva para proponer políticas institucionales, que fortalezcan la docencia universitaria, la dirección, todo el proceso, desde dar a conocer que se va a realizar la evaluación, motivar al personal docente y a los estudiantes también, dar a conocer los resultados a docentes y estudiantes, utilizar los resultados para la mejora docente, dar seguimiento a esos resultados, utilizar los resultados unidos a otras evidencias para la toma de decisiones y velar por la selección y formación del personal docente. Por parte del docente, es importante que haga saber a sus estudiantes la importancia de la evaluación. La motivación aquí es muy importante. Entonces, que el docente pueda hacerle ver a sus estudiantes que ese es un instrumento de mejora para él o para ella y que sus respuestas son valiosas y que se esperan. También promover que el estudiantado responda a los cuestionarios y utilizar resultados para la mejora de su docencia. En cuanto al estudiantado, participar responsablemente en el proceso. Como les mencionaba, bueno, la motivación es clave y, bueno, no hay nada que obligue al estudiante a llenarla. Entonces, hay que comunicarse muy bien con ellos y explicarle que este proceso es muy importante. Entonces, con respecto al mito 10, la evaluación docente no tiene utilidad. La realidad es que la evaluación docente solamente es de utilidad si toda la comunidad universitaria
autoridades, profesorado, estudiante y personal administrativo la hace propia y utiliza sus resultados para promover la mejora de la actividad docente. Muchas gracias. Muchas gracias a Evelyn, Lorena, Ariane y Ligia por la exposición sobre los mitos y las realidades de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica. Conocer acerca de estos temas es de mucha utilidad para el personal docente, las autoridades universitarias y para la comunidad universitaria en general en el marco del compromiso con la excelencia académica que tiene nuestra institución. A continuación, abrimos el espacio para responder las preguntas que hemos recibido en el chat. Como podrán ver ustedes, algunas han sido respondidas ya, entonces vamos a ir respondiendo algunas que no han sido. Sumado a la pregunta, bueno, de Liliana, porque hay una pregunta antes. Bueno, la pregunta aquí concreta es ¿cómo tratan con los comentarios agresivos y violentos y amenazantes que el estudiantado escribe aprovechándose del anonimato y nosotros tenemos que leer? Entonces, esa es la primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Con respecto a esa pregunta, bueno, nosotros en general, bueno, cada semestre se evalúan más de 3.500 docentes con el apoyo del centro de evaluación y debe recordarse que cada docente imparte 1, 2, 3 grupos, ¿verdad? De manera que terminamos evaluando cerca de 7.000 grupos de la Universidad de Costa Rica. Eso nos impide leer cada uno de los cuestionarios. Antes, digamos, si era, digamos, cuando la evaluación era un poco más pequeña, si revisábamos que no hubiera al menos algún tipo de lenguaje soez, digamos, que el estudiantado estuviera utilizando. Y bueno, básicamente nunca encontramos una palabra, digamos, fuera de tono. Eso no implica que ya la construcción gramatical, digamos, aún utilizando palabras que no están fuera de tono, son muchas veces hirientes, tal vez no muy constructivos, ¿verdad? Pero por eso, bueno, se le envían a la dirección de la unidad académica. Desde la dirección de la unidad académica podría hacerse algún tipo de filtro, ¿verdad? Pero nosotros lo que recomendamos es no centrarse en esos comentarios nada constructivos, digamos, hirientes, amenazantes, ¿verdad? Hay, digamos, un punto donde uno debe decir, no, a esto no le tengo que hacer caso, ¿verdad? Pero sí hemos encontrado que la mayoría de los comentarios son comentarios que aportan mucho a la comprensión del por qué una buena o una no tan buena nota de evaluación docente. Son comentarios que tienen una gran riqueza en sí mismos, ¿verdad? Y entonces hay que centrarse en esos comentarios que me pueden dar una oportunidad de mejora en mi curso y olvidarme, digamos, tratar tal vez de rescatar algunas cosas que se puedan de esos otros comentarios no muy adecuados, pero recordar que la evaluación docente, su gran fin es la mejora. Y entonces, rescatar eso que me sirve para buscar qué acciones puedo, digamos, implementar para tratar de cambiar lo que haya que cambiar y más bien no cambiar lo que más bien está siendo calificado de buena manera. Entonces, en realidad, para nosotros es imposible hacer ese filtro. Para la dirección de la unidad académica podría llegar a ser imposible también hacer ese filtro, ¿verdad? Y entonces queda en manos del profesorado poder hacer ese rescate de lo que vale la pena de los comentarios, que usualmente por lo que nosotros hemos visto y hemos hecho estudios, digamos, del análisis del contenido de esos comentarios, donde vemos que la mayoría sí aportan información muy valiosa. Otra pregunta que tenemos por acá es que estos resultados son del 2019 y nos preguntan qué con la virtualización, qué ha ocurrido con la virtualización. Para los resultados de evaluación docente durante la época de la pandemia y ya con la virtualización no encontramos grandes diferencias. Se hizo todo un estudio, se incluyeron
una amplia batería de preguntas que tenían que ver con la virtualización. Adecuamos el cuestionario también a la virtualización y encontramos que en cuanto a las notas generales de evaluación docente no hubo cambios. Es más, hasta puede decirse que hasta hubo una mejora en las notas de evaluación docente. También encontramos que había una bajísima correlación, prácticamente nula, entre la calificación que se le daba a las redes de internet que se estaban utilizando y a los dispositivos electrónicos que se estaban utilizando para conectar el curso con la nota docente. O sea, si bien decían que tenían muy mal internet o que se tenían que conectar con el celular, ¿verdad? Y cosas así a las clases, esa nota o ese problema con los dispositivos y la calidad de internet estaba correlacionado prácticamente como con un 0.1 con la nota de evaluación docente. O sea, eso no estaba influyendo de ninguna manera. En general, uno puede decir, si ve las notas del 1 y 2 2020, que es las que tenemos hasta el momento, no hubo digamos, un cambio importante con respecto a los anteriores ciclos lectivos. En general, todos los ciclos lectivos, aproximadamente el 5% del personal docente obtiene notas menores que 7, o más bien de los grupos en los que su docente es evaluado tiene notas menores que 7, y eso se mantuvo prácticamente igual durante el 2020. Muchas gracias, Lore. Otra pregunta que tenemos es ¿por qué el SEA no envía los resultados directamente al personal docente por medio del correo institucional? Yo diría que tal como explicaba Ligia en su momento, ahora durante la presentación, el superior jerárquico de cada unidad académica es la dirección de la unidad académica, no es el SEA no es el que evalúa, el SEA apoya los procesos de evaluación de cada unidad académica y solamente los apoyamos si la dirección de la unidad académica así nos lo solicita. Entonces, la dirección de la unidad académica nos lo solicita y nosotros, digamos, nuestro deber es devolvérselo a la dirección de la unidad académica, que es quien, digamos, quien es el responsable y el encargado de devolver esas notas al personal docente y de paso no solo devolverlas y mandárselas a cada uno, sino lo que uno esperaría es hacer cierto tipo de análisis, especialmente con personas que tienen alguna, digamos, alguna situación o que salió muy bien evaluado o que no salió tan bien evaluado, ¿verdad? Hacer algún tipo de análisis. Yo comprendo totalmente que hay direcciones que tienen a su cargo una gran cantidad de personal docente, que eso se les imposibilita y cada uno implementa la devolución que pueda. Y tal como mencionaba Ariani, también debe recordarse que el SEA trabaja arduamente para devolver de manera expedita esos resultados, de manera que generalmente no se tarda más de 2 meses después de terminado un ciclo lectivo en devolver los resultados. Y generalmente, digamos, ese es el máximo, generalmente se devuelve 1 mes o una cosa así después de terminado cada ciclo lectivo, de manera, digamos, lo que uno esperaría es que el profesorado ya tenga esos resultados para poder implementarlos antes de que empiece el siguiente ciclo lectivo o apenas está empezando ese nuevo ciclo lectivo, para que en realidad los resultados tengan una, digamos, una consecuencia positiva al impartir las clases de cada ciclo. Muchas gracias. Hay varias preguntas sobre el porcentaje de respuesta por parte de los estudiantes en la evaluación docente. Entonces, tal vez si nos explican un poco. Y alguien menciona que si existiría la posibilidad de que la evaluación docente fuera obligatoria para los y las estudiantes. Sí, el cambio, bueno, ahora Ariani puede hablar un poco más de lo que implementamos también para aumentar el porcentaje de respuesta. La evaluación en la Universidad de Costa Rica no es obligatoria. No es obligatoria que la unidad académica realice evaluación docente, no es obligatorio que el estudiantado responda a las evaluaciones tampoco. Lo único que está normado es que el profesorado, una vez que la dirección de la unidad académica decide realizar un proceso de evaluación docente, el profesorado no puede negarse a ser evaluado. Digamos, eso sí está tipificado como una falta grave. Pero, digamos, no hay obligatoriedad. Tendría que ser un cambio de normativa y no sé, digamos, qué tan, digamos, cuál sería el impacto de eso,
porque entonces el estudiantado en muchas universidades es así, o sea, la matrícula está supeditada a que la persona haya llenado la evaluación docente. La pregunta es, ¿qué va a llenar? ¿Va a llenar algo por llenarlo o mejor ahora que lo llena cuando está convencido de que debe llenarlo? Y por eso lo hace, ¿verdad? Entonces hay como muchas preguntas que responder. Con respecto al porcentaje, sí hemos visto una baja importante en el porcentaje de respuesta. Cuando iniciamos los procesos de evaluación docente, utilizando correos electrónicos, digamos, obteníamos como un 80% de la respuesta del total de cuestionarios que enviábamos y ahora está realmente baja, digamos, anda como por un 40-45%, digamos. ¿Qué veo yo que haya influido en ese porcentaje tan bajo? Bueno, primero que prácticamente todas las unidades académicas están realizando evaluación. Antes, digamos, nos pedían evaluación 10 unidades académicas, ahora solamente 5 unidades de toda la universidad no nos piden apoyo para la evaluación. Eso significa que estos cuestionarios le están llegando básicamente a toda la población estudiantil. Y tenemos otra situación, que hay muchos cursos que son impartidos por varios docentes. Entonces, según un análisis que hicimos el año pasado, hay estudiantes a los que les llegan hasta 25 cuestionarios de evaluación docente, porque tienen que evaluar a 25 docentes. El que el estudiante no responda a esos 25 cuestionarios, digamos que a pesar de que esta es nuestra vida, ¿verdad? Yo prácticamente les doy la razón. Yo no me imagino tener que responder 25 cuestionarios de evaluación docente cada ciclo lectivo. Y además les estamos mandando recordatorios y recordatorios para que respondan. Entonces ustedes se imaginarán la clase digamos, de cantidad de correos que les están llegando. Entonces, para eso, el semestre pasado, si no me equivoco, se envió la circular CA 13-2021, donde se le pidió a cada dirección de unidad académica tratar de hacer algo con respecto a digamos, a este bajo porcentaje de respuesta. Hay varias cosas, digamos, uno es que hemos visto que mejora mucho la evaluación docente o el porcentaje de evaluación docente cuando cada profesor o profesora le da 5 minutitos a sus estudiantes para que abran su correo electrónico y respondan. ¿Qué significa eso? Que también cada profesor y profesora tiene que estar totalmente convencido de la importancia de la evaluación docente. Yo no puedo pensar que me están evaluando y que eso pase así sin pena ni gloria. No, yo tengo que estar en mi clase, decirle, muchachos y muchachas, me están evaluando, vieran qué importante es eso para mí, yo eso realmente lo tomo en consideración, por favor respondan, les voy a dar estos 5 minutitos, por favor, entren a su correo electrónico y respondan. ¿Qué pasa? Si el profesor o profesora no lo dice, ¿cómo el estudiante va a entrar? Porque, digamos, ¿por qué no invertir esos 5 minutitos sabiendo que es un beneficio para mí? Entonces, tiene que haber un convencimiento desde el profesorado de la importancia de la evaluación docente. Tiene que haber un convencimiento por parte de cada estudiante de la importancia de esa opinión que está emitiendo. Porque también las unidades académicas no le dicen a cada estudiante qué pasó con la evaluación docente, no se le informa, no le dice que su opinión fue tomada, convertida en un dato y enviada al personal docente. El estudiantado nada más cree que llena evaluaciones y que eso, digamos, como que va a dar ahí a la basura o que queda perdido en el espacio, ¿verdad? El estudiantado no sabe qué pasa, qué resultado hubo, qué decisiones se tomaron, no saben que el director o directora llamó a cada persona, que le entregó el resultado, que se estableció algún plan de mejora. Entonces, tiene que haber un convencimiento del profesorado, tiene que haber información al estudiantado y un convencimiento del estudiantado de que su información es importante. Tiene que haber menos docentes evaluados, no puede ser, digamos, en esas unidades académicas donde cada estudiante tiene que evaluar a 5 o 10 docentes por curso, que eso se haga todos los semestres de todos los años. Tiene que haber como una selección de docentes, ¿verdad? Sería lo más adecuado. Y digamos, eso sería lo básico. No sé si Ariani quiere agregar algo, que es la que lidia todos los días enviando recordatorios a cada estudiante, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros, como dice Lore, hemos trabajado realmente bastante lo que es incentivar a las coordinaciones, que es con quien trabajamos, para que hablen con los docentes, para que hablen con los estudiantes, de que por favor hagan la evaluación. Si bien es cierto, los porcentajes en muchas unidades son bastante bajos,
al menos yo me comunico a veces con las direcciones o con las coordinaciones para ver qué es lo que está pasando y ellos dicen que es que sí, que muchas veces que es el estudiante el que no quiere. Pero hay que motivar al estudiante para que realice la evaluación porque aparte que es de suma importancia, tiene que verse reflejado realmente el esfuerzo que se hace. Actualmente para este semestre lo que aconsejábamos o asesoramos a las unidades era que implementáramos como hicimos hace muchos años, lo que se hacía era que se evaluaba con clave impresa. Entonces, los asistentes de la oficina iban a los grupos a los grupos que iban a ser los docentes evaluados y entregaban una clave a cada estudiante. Ellos ingresaban a la evaluación y hacían la evaluación, ¿verdad? Con el código. Ahora lo que se está implementando, lo que se aconseja es que por favor saquen o coordinen o saquen el tiempo para ingresar a las clases virtuales, que sabemos que hay muchas, pero como que hagan una coordinación para ver si pueden ingresar y funcionó con muchas que sí lo implementaron y hablen con el estudiantado y como decía Lore, ojalá saquen 5 minutos para que de verdad puedan realizar la evaluación y realmente lo digo y se lo he comunicado a Lore, las unidades que me preguntaron qué hago para que aumente el porcentaje y se les decía eso, realmente este semestre terminaron con un porcentaje muy alto en la evaluación. Pocas veces visto, pero se hizo. Y realmente uno como funcionario termina contento porque uno dice, de verdad que se ve bonito que hayan contestado. Entonces sí, lo que más se aconseja es que ojalá incentiven al estudiante o implementen ingresar a las clases virtuales aprovechando igual que se va a seguir así de momento y que les den el tiempo, como decía Lore, para que el estudiante evalúe. Sumamente importante. Muchas gracias a Ariani y Lore por estos consejos para aumentar ese porcentaje de respuesta. Y para aprovechar los últimos 3 minutos, ya la última consulta que hay es si existe forma de que la evaluación sea constante y no tengamos que hacer tantos trámites cada semestre para solicitar la evaluación de todos y todas las docentes. Bueno, eso ya es un trámite administrativo, digamos, de parte de la unidad académica. Tradicionalmente en el CEA se ha pedido que todos los semestres se haga la solicitud de evaluación docente. Sin embargo, hay unidades, bueno, una unidad en realidad, yo creo que nos lo ha pedido como anualmente, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Que nosotros necesitamos un respaldo, como el CEA no es el que evalúa, sino que nosotros necesitamos un respaldo. Digamos, nosotros no podemos llegar y evaluar, no está entre nuestras competencias. Poder llegar a una unidad académica y decir, bueno, vamos a evaluar a los profesores, tiene que ser solicitado por la dirección de la unidad académica. Entonces yo creo que lo podríamos hacer anual, pero no podemos prescindir de esa solicitud de la persona que ocupa ese cargo de jerarquía para poder realizar la evaluación docente, para seguir con la normativa adecuada, tanto a nivel institucional como nacional. Y uno último, porque queda 1 minuto, una consulta. Ustedes podrían volver a incluir los gráficos, resumen en la devolución de resultados. Son de mucha utilidad para el análisis y presentación de los resultados ante las autoridades y el personal docente. Este semestre estamos incluyendo, no el gráfico, antes se presentaba un gráfico como la nota por factor, digamos, el detrás, digamos, subyacente a las 32 preguntas de evaluación docente, hay 5 grandes temas o áreas o factores que se miden y hacíamos un gráfico con los resultados para cada uno de esos factores. Este semestre consideramos que era más importante, bueno, sí, por si no lo han notado, digamos, se ha hecho un gran esfuerzo por incluir muchísimo más información en los resultados, tanto a nivel general como los que se entregan a cada docente. De manera que se incluyó, por ejemplo, la mediana, se incluyó una distribución de frecuencias para cada pregunta de acuerdo a las diferentes posibles notas, ¿verdad? De 0 a 10. Hemos ido implementando cambios y este semestre se implementó un cambio más que es como una especie de perfil, digamos, que muestra para cada pregunta cuál fue la nota obtenida. Y entonces visualmente es muy fácil ver en qué preguntas obtuve notas más altas y en qué preguntas obtuve notas un poco menos altas. Entonces, técnicamente no es volver a incluir el gráfico que teníamos antes, pero yo creo que da bastante más información, especialmente para cada docente y ver cuáles son esas áreas de mejora que hay.
Ya estamos sobre el tiempo, entonces nuevamente agradecer a las compañeras por la exposición y a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta sesión de Conectando con el SEA. Sí se van a compartir, el compañero Emanuel y la compañera Daniela indicaron la dirección del canal de YouTube donde están los videos y el Centro de Evaluación Académica estará tomando en cuenta todos los comentarios y las preguntas que ustedes indicaron en el chat. Muchas gracias por haber venido hoy a esta actividad. Muchas gracias. Sí, muchas Muchas gracias. gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias, Hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes, hasta luego.